Hola a todos, bienvenidos a este espacio, Aceite y Vino para el Alma Herida. Les habla Ricardo Martínez desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, pues deseando que sus vidas estén siempre en crecimiento y bueno, ofrecidas al Señor en todo. Estamos sobre el tema de la misericordia, recordando unas expresiones de Jesús frente a los contradictores que estaban juzgando todos los hechos de Jesús y de sus apóstoles, señalando los pequeños detalles de la ley que según ellos interpretados no estaban siendo cumplidos por Jesús. Jesús les dice, vayan y aprendan lo que es la misericordia. Y estamos sobre ese tema. Quisiera hoy abordar la circunstancia de la iglesia que ha recogido las palabras de Jesús. Estamos hablando de libros que se escriben después de 30, 40, 50, inclusive 90 años después de la resurrección del Señor a la iglesia. ¿Cómo podría hacerse de manera concreta la misericordia mostrada en el ministerio de Jesús y ahora ofrecida en la iglesia como una imagen de lo que Jesús era? La iglesia representa a Jesús. Una iglesia que no se identifica con su maestro, pues es una iglesia dudosa. Quizás es una iglesia que está fundada sobre sentimientos de hombres, pero no sobre las acciones de Jesús. Así que lo que hemos llamado el Nuevo Testamento, no solo encontramos las palabras y hechos de Jesús recogidos por los evangelios, sino que podemos también tener algunos escritos dirigidos a esas primeras comunidades cristianas. La iglesia no puede perder el horizonte de la misericordia, pues ha nacido de la misericordia de Dios y tiene como misión manifestar esa misericordia al mundo. Así que la comunidad de Jesús está llamada a habitar los desiertos de este mundo, hablando y actuando según la ley de la libertad que ha recibido. Jesús mostraba en sus palabras y en sus obras la gran bondad de Dios. Él mismo era concretamente la misericordia. Hay un texto del Nuevo Testamento que nos interpela, interrumpe nuestra vida, a veces demasiado cómoda en un confort, especialmente porque el texto es un texto práctico. Los ejemplos que vamos a encontrar en esta porción de la escritura del Nuevo Testamento nos dice cómo se vivía en la primera comunidad. Se trata de la carta de Santiago. Solo quiero tocar los textos en la carta que tienen que ver con el actuar de la misericordia de esas primeras comunidades y cómo ellos solucionaban hechos concretos dentro de ah, el ir y venir de la comunidad. Podemos leer este libro de Santiago como un pequeño tratado de sabiduría cristiana, porque primero está enraizada en las escrituras judías. Y podemos comprobar cómo detrás de esa sabiduría práctica que nos recuerda Santiago, encontramos las palabras de Jesús. En el centro del capítulo 2 encontramos una mención de la misericordia relacionada con el juicio con el que seremos juzgados. Sí, Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13 nos dice que la ley que libera a la gente será la que lo juzgue a ustedes. Y esto deben tenerlo en cuenta ustedes en todo lo que digan o hagan. Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión de los demás. La compasión, dice, o la misericordia, triunfa sobre el juicio. Todo este capítulo aborda el tema de hablar, del hacer, del actuar y su relación con la fe. Y en el centro de estos dos versículos que he leído, encontramos la relación con la misericordia y el juicio. Y antes de esos dos pasajes, Santiago aborda el tema de la fe y del hablar. Y después se centra en el tema de la fe y de las obras, capítulo 2. En Santiago 2, 1 al 11, el escritor se refiere no solo a los puestos de honor en la reunión de la comunidad, sino también cómo hablamos y nos dirigimos a los demás. Dice que nuestra manera de hablar puede discriminar y establecer también favoritismos.
Y eso nada tiene que ver con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay maneras de hablar que son, por lo tanto, un atentado contra la fe. Santiago va a especificar detalles sobre esta forma de hablar, pues se trata de una expresión que busca halagar a quienes poseen dinero y decís al pobre esto y decís al rico lo otro. Dice, supongan que ustedes dan una especial atención al hombre que está bien vestido y le dicen, toma asiento aquí, aquí hay un buen lugar. Y le dicen al hombre pobre, usted quede separado allí o siéntese en el suelo. Quien actúa así ya está siendo juez con malos criterios, es decir, sin misericordia. Dice Santiago, vosotros afrentáis al pobre. Capítulo 2, versículo 6. Afrentar o injuriar es hablar contra alguien ofendiéndole. Es un pecado que tiene que ver con nuestra forma de expresarnos. Creo que Santiago no se está refiriendo a una injuria directa en el sentido de hablar mal contra alguien, ofendiéndole, sino como una especie de ofensa indirecta que consiste en no hablar según el Evangelio, sino más bien acomodándonos a intereses particulares. Es en cierta manera una injuria de omisión, porque al hablar halagando a algunos, no hace justicia a los que son los verdaderos destinatarios del mensaje del Evangelio. Santiago dice esto porque han olvidado que los pobres son los privilegiados de Dios, ya que ellos son tratados parcialmente por el mundo, son discriminados por el mundo. Lo que podría ser grave es que sean discriminados dentro de la misma comunidad. Dios quiere restituir la justicia y por tanto en la iglesia ellos deben ser los más importantes, pues los que son pobres en el mundo tienen que ser hechos ricos en la fe, es lo que dice capítulo 2, versículo 5. Por eso los pobres y desfavorecidos son los privilegiados de la misericordia de Dios, mientras que los que se aferran a sus riquezas son los que han causado grandes problemas. Porque dice Santiago, ellos literalmente blasfeman contra el hermoso nombre del Señor. Capítulo 2, versículo 7, está la expresión. ¿No son ellos quienes han hablado mal del buen nombre de Cristo, el Señor de ustedes? Y no estoy hablando de los ricos en la generalidad, estoy hablando de aquellos ricos que no tenían en cuenta la misericordia y aún siendo en la iglesia, despreciaban a los pobres. El hablar del creyente tiene que mostrar el camino de la justicia y la misericordia, de manera que todos nos sintamos pobres y necesitados según el espíritu de las bienaventuranzas. De esta forma, el mensaje de salvación es para todos. Y nuestro hablar no tiene que disimular, ni esconder, ni tampoco decorar nada. Por eso Santiago recuerda en el inicio del capítulo 3 la necesidad de controlar la lengua, pues con nuestro hablar podemos hacer daño a través de la arrogancia y las promesas vacías, a veces que se dicen como simple estrategia, y también con las mentiras y las calumnias. Así estamos llamados como comunidad a representar al Señor de la misericordia. Cristo obró según el plan del Padre para mostrar su gran amor hacia todos. Ahora a la iglesia le corresponde tomar el discurso de Jesús y hacerlo una vivencia dentro de las comunidades, sin discriminaciones. Y a eso estamos llamados. Mañana seguiremos con este tema de Santiago, que hay algunos detalles más en donde nos aporta de qué manera práctica podemos vivir esa misericordia de Dios en las comunidades. Gracias por atender este tema y bueno, Dios siga bendiciendo sus vidas. Mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.